¿Qué tal, mis queridos filósofos? Estamos en un episodio más de su segunda temporada de el podcast que más les apasiona. Estoy junto a Dani. ¿Cómo estás, Dani? Hola, mi Fer, podcast del momento, de la historia. Sí, Todos lo sabemos, alguien lo tenía que decir. Y pues feliz, y hoy siempre decimos eso, pero la verdad es que los temas que tocamos nos agradan sobremanera porque pues parece ser que tienen condimentos agradables que pueden ser tocados, que quizá no escucharíamos en otros lugares y que quizá incluso son motivados por cosas que sí se escuchan y que son reverendas pendejadas que tenemos que desmentir. claro. Así que de eso va el programa de hoy, de desmentir un mito que me parece que está muy arraigado en la cultura popular futbolística mexicana Sí. y que pues hoy con argumentos Y latinoamericano. y latinoamericana incluso, claro, queremos desmentirlo. Queremos Sí. desmentirlo porque pues es nuestro lugar, nos estamos viendo territoriales con esta situación, pero porque también hay argumentos para hablar de ello y decir, a ver, pongamos tierra y demostremos Y que que se hable del tema, abrir sí, un buen sí, debate. Por cierto, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter comentarios. y YouTube. Y lógicamente Spotify, la plataforma donde nos pueden escuchar, igual que en YouTube. Entonces, hoy vamos a hablar de la bendita CONCACAF, Dani. La bendita CONCACAF, aquí nos tocó nacer, eh, todos la seguimos directa o indirectamente, pues Sí. porque es donde juega nuestra selección. Y pues la bendita CONCACAF, pues porque es la forma peyorativa, como la gente le llama a esta confederación de Centro, Norteamérica y el Caribe, que pues tiene aquel tremendo y falaz mito de que es la peor confederación del planeta, cuando lejos está De la realidad. de esa realidad, ¿no? Y aquí les vamos a decir por qué, no Por simplemente es supuesto. nuestra idea. Les vamos a decir con datos duros Datos duros. y con un buen debate, abriendo debate de por qué creemos que es un mito, porque realmente Lo lo es, es. sí, por supuesto. Y bueno, pues qué mejor manera de comenzar diciendo cuál para nosotros los filósofos sería la peor. Que es muy fácil, o Es sea, fácil, realmente es fácil. son 5 confederaciones, tampoco es, seis, Seis perdón, confederaciones. tampoco es como que haya 16,000 para ponernos a analizar, entonces pues, va a ser muy sencilla la dinámica del día de hoy. Este, Porque, ¿Cuál es la peor, Dani? pues sí, desde ahí podríamos desmitificar el histrionismo en el que algunos caen diciendo que es la peor, tan sencillo como que existe la Confederación Oceánica, la OFC, para decir, a ver, o sea, ¿de qué estamos Sí, hablando? En esa liga, en esa confederación, nadie juega al fútbol, a nadie le interesa, no hay material, no hay no, absolutamente nada que ver ahí, ¿no? Entonces, si queremos empezar calentando motores, pues ese sería el primer argumento. No hay manera de que la CONCACAF sea la peor, sobre todo cuando existe la Confederación Oceánica de sí, Fútbol. Si México jugara ahí, quedaría con números perfectos, creo que con un solo gol recibido probablemente y sí. quizás rebasando los 100 en el goleo, ¿no? Entonces, calentamos motores diciendo esto, Sí, la Confederación Oceánica es malísima es una porquería. y no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Sí, tanto así que, bueno, Australia, que no es mejor que México, Sí, creo que en eso podemos estar de acuerdo. Probablemente en algún momento alguna generación australiana, habrá tenido lo suyo. sí, y pudo haber competido en algún partido contra la selección mexicana, le pudo haber sacado un empate hasta la victoria. Digo, o sea, pero si se jugaran 100 partidos, yo creo que México ganaría la mayoría, ¿no? El 90% de Sí, se tuvo que ir a participar a Asia para volverse un poquito más competitivo. lo Por- más decentito de Oceanía, lo único sí, existente de Oceanía, se tuvo que ir pues, para dar un poquito de sabor. En épocas donde incluso no se le daba ni un boleto completo a Oceanía para ir al Mundial, se le daba medio boleto. medio boleto.
Y bueno, pues ese lo tenían que competir en algunas épocas con Conmebol, lo cual era pues un suicidio para ellos casi casi. Aunque compitieron bien, ¿eh? Recordemos que la última vez que a Australia le toca ser parte de su confederación de origen, la oceánica, Sí. pues termina sacando a Uruguay Ni más ni bastante menos. honrosamente de un mundial. También tuvimos aquel detalle polémico en México cuando con el Chepo nos estábamos cayendo a pedazos, el Piojo llega a Sí, rescatar el barco y nos toca enfrentarnos contra Nueva Zelanda, la sí, ahora nueva potencia, muy entrecomillado de Oceanía, y nos preocupa, ¿no? sí, Y a toro pasado nos damos cuenta que la preocupación no tenía argumento alguno, sí. le pasamos por encima a Ay, Nueva Zelanda a tal grado. sí. Yo creo que la preocupación venía más porque pues venía de ser las peores eliminatorias Sí, en la historia mexicana. Bueno, no en la historia, pero una de las peores eliminatorias de la época moderna, si no es que la peor, sí, ¿no? dramática, Sí. triste, Y que realmente preocupó el jugar contra Oceanía, que después mostró no tan malos modos en la Copa Confederaciones antes algo del hubo, Mundial de Rusia en el 2017, sí, que les ganamos por, por suerte con un golazo de Jiménez, lo recuerdo bien, 2-1, nada más 2-1. es cierto, sí, es bien sabido que se han reducido las brechas futbolísticas, pero bueno, realmente todavía las hay, ¿no? Ujú. Y justamente hilando el tema de las brechas, pues una buena comparación puede ser esa, ¿no? Las goleadas de CONCACAF en comparación con las goleadas de Oceanía. O Sí, sea, recordamos aquel famosísimo 32-0 que Australia le mete Isla Salomón, a sí, a Salomón. la Samoa Ah, no, americana, a la Samoa Samoa Americana, claro. americana, y bueno, Australia, que es el más profesional de ahí, se enfrenta a obreros samoanos, los deshace, yo no entiendo cómo caben tantos goles en 90 minutos, y México, que si queremos retomar alguna gran goleada, sino que es mejor que, definitivamente es mejor que Australia, históricamente, y casi si lo comparamos eh, faceta mundialista tras faceta mundialista, Sí, pues quizás recordáramos el partido que le metemos 10 a Dominica para el sí, Mundial de Alemania con la 90. Volpe, y pues es una gran diferencia, ni más ni menos una diferencia de 22 goles. ¿Y a qué quiero ir? A que los dominicos también eran Nadie, amateurs, no nadie. existían, Sí, y no. bien que mal, pues solo se llevaron 10 pepinos. ¿No? Solo se llevaron 10, Sí, lo cual yo te habla de que bien que mal las brechas sí son mucho menores sí. acá que allá. O sea, y estamos hablando de que el segundo que compite en Oceanía, entre comillas, es Nueva Caledonia. Ok, Es el que más veces ha llegado a la instancia de poder pelear por llegar a un mundial en la clasificación oceánica. Y aquí, si te volteas a ver, pues si quieras o no hay nombres, ¿no? O sea, Estados compiten Unidos, varios. Canadá más recientemente, pero Costa Rica, Honduras, Honduras, El Salvador en su momento, Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá, Panamá, que también ya se metió en un mundial. Digo, aquí hay yo creo que más sí, de por dónde hacer supuesto, yo creo esto. que si jugara Belice, bueno, no Belice, Honduras contra Nueva Caledonia, seguramente ganan Seguro. O nuestros sea, vecinos del sur. seguramente Honduras también podría dominar esa Sí, por confederación. supuesto. Seguramente Honduras podría competir, o sea, y no, o sea, no México, Honduras, Ujú, no México, El Salvador, Costa Rica podrían competir sin ningún problema en la Confederación Asiática sí, y pues de todos modos demostrar de nuevo que es un mito total aquello de claro. que la CONCACAF pues es la peor. Entonces, pues bueno, Ya solo por números estamos hablando y por lógica elemental, futbolística, ya les dijimos que es un mito, que es la pena. de entrada, ¿no? Ya desmentimos el mito, pero Considerando vamos que a ahondar más en el asunto, ¿no? ahondemos más para darle sabor, digo, porque ya podemos decir, bueno, ya se acabó esto, ¿no? Estamos empezando realmente y pues vamos a darle un poco de contexto a lo que es CONCACAF, Sí, comenzando a dar nombres, comenzando pues a justamente ver el panorama completo que nos puede aperturar a pensar que si claro. hubiera un poco más de infraestructura, quizá un poquito más de población en esos Sí, lugares, sí, sí, totalmente. habría
muchísima más competencia, ¿no? Claro. Podemos comenzar a hablar de los jugadores que de bote pronto uno no sabe que son de por acá, pero que son de por acá. O sea, Y que son en su mayoría figuras. figuras. Sí, De los que vamos a hablar son sí, figuras. son figuras. Pues date, a ver. Pues vamos a empezar con el Reggae Boy, Los Reggae Boys. ¿sí? Sterling, no sé si le suena, juega al mando de un tal Pep Guardiola en el Manchester City, finalista de la Eurocopa, siendo figura de la selección inglesa, Dorsal 10, por o cierto. sea, el 10, o sea, un jugador con, pues, ¿qué te gusta? De los 50 mejores del mundo Tal actualmente, vez fácil, 30. ¿ok? Tal vez Sí, 30. sí, 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 un gran jugador, bueno, Raheem Sterling, mucha gente no lo sabe, pero él es jamaiquino, Jamaiquino. sí, Y si nos seguimos en la tónica jamaiquina, pues sí, podemos seguir hablando de varios personajes que en el pasado reciente o incluso en el presente han estado en la selección claro, inglesa. Kyle Walker, ujú, igual, finalista de la Eurocopa, subcampeón, también dirigido por por, por aquel señor Sir personaje, Pep Pep Guardiola, Guardiola, Daniel Sturridge, Danny Sturridge, que tuvo su gran momento en el Liverpool. sí, en algunos pasajes de Liverpool, ya después se cayó Prometía brutalmente. más de lo que al Sí, final demostró, pero sí tuvo momentos bastante brillantes. sí. Fue al Mundial de Brasil, si no mal recuerdo, metió algunos Ujú. goles. Ashley Young, que pues fue un histórico del Manchester United, Claro, sigue jugando, ya un veterano, excelente también jugó. lateral izquierdo. Theo Walcott, Tío Walcott, otra gran un promesa. Golden Boy Sí, sí, algún, sí, sí, de sí. antaño. Y Oxlade Chamberlain, Alex ¿no? Oxlade-Chamberlain, promesa igual que lamentablemente las lesiones no le permitieron brillar como parecía que lo iba a hacer. Pero bueno, si hablas de estos nombres, imagínense lo que sería el equipo jamaiquino, aunado a los que sí juegan en Jamaica. Que varios también están en las diversas divisiones inglesas. Claro, No, no es sí, como que, bueno, te requerirías de ellos nada más. O sea, no. estamos hablando de que No se hay olviden muchos. de Wes Morgan, que fue Claro, campeón con con el el Leicester. Leicester, siendo capitán del Sí, Leicester City. Brillante temporada que hace. Y bueno, o sea, de que hay materia prima, la hay. En Jamaica ya dimos los nombres, ¿no? Jamaica podríamos compararlo, aunque geográficamente no tenga nada que ver, pero Jamaica está relacionadísimo con Inglaterra en materia Sí, económica, social y política, como Estados Unidos lo está, como México más bien lo está con los Estados Unidos, claro. como Turquía lo está con Alemania, Sí, en donde pues al final se van a buscar mejores oportunidades, sí, pero pues las descendencias son de ahí, son jamaicanos, ¿no? sí, Si ya nos vamos a otros temas totalmente. más populares, la música jamaicana llegó a converger con la inglesa, es decir, Sí, si van muy de la mano, son personajes que son de allá, o sea, son de Jamaica y también son de Inglaterra, realmente, sí, tienen de los dos, y pues que ya te van dando cierta probada de que en CONCACAF hay material. sí. Y yo recuerdo, Dani, antes de que empezara la Copa Oro, unos cuantos meses antes, no sé si dos más o menos, recuerdo leer un artículo que saca ESPN en su portal que hablaba de eso, o sea, de los jugadores, de la selección o del proyecto que quería formar Jamaica con los jugadores que podría repatriarse, así lo quieren llamar, de Inglaterra, ¿no? Y pues, o sea, si te pones a ver nombre por nombre y equipo en los que juegan, quieras o no, la segunda división inglesa, o sea, lo puedes decir, pero juegan en segunda división inglesa. Sí, la segunda división inglesa es la más fuerte de Europa. Es mejor que la Liga MX, tan fácil como es. Sí, Tan fácil como totalmente. es. O sea, Tan jugar sencillo, tan en sencillo. la English Football League Championship es estar en una de las mejores ligas del planeta, Sí, tal cual. O sí, sea, top 10 son pocas, obviamente la primera inglés, la Premier, la española, o sea, sí hay ligas aparte, pero es superior a casi cualquier primera división del mundo, la sí, segunda división inglesa. sí, Es por supuesto. placentera de ver, es Es dura, es agradable, firme, los es fuerte, equipos que muy ascienden fuerte. compiten. Vean a Leeds United. Sí, una figura de la segunda puede llegar a la primera y seguir siendo figura. Claro. Entonces, no podemos estar ninguneando su nivel porque es un nivel de elite, De elite, realmente lo totalmente de es. elite.
¿no? Sí, La cosa es que completamente. solo puede haber una primera división por país, Sí, pero eso podría ser o quisiéramos muchos países tener el nivel de la segunda inglesa, sí, definitivamente. sí. Si nos vamos a otros países que no son Jamaica, seguiremos encontrando nombres, ¿no? Ashley Cole, Barbados. figurón de Inglaterra en el pasado también viene de Barbados. Jermaine Jer- Defoe de Santa Lucía, Defoe. de Martinica, De Martinica, Varane, ok, brillante contratación del Manchester United. sí, Bueno, 4 veces campeón de Champions con el Madrid, y campeón del mundo, campeón del mundo. Bueno, ¿qué más podemos decir? A Vidal, a Vidal. Eric Vidal, multicampeón con el Barcelona. Axel Witsel, el belga, titular en su selección, titular en el Dortmund. Digo, o sea, que a lo mejor su carrera se vio truncada por unos momentos yéndose Sí, a China, pero bueno, Nicolás Anelka, campeón con el Madrid de Champions, Titi Henry, nada ni más más ni y nada menos, ¿no? Ni menos. más ni Sí, menos. o sea, quieren más, digo, sí. Cualquier cosa, ¿no? Y realmente, Dani, antes de continuar con estos nombres, realmente los ves jugar a estas islas, y yo creo que te lo decía en esta época que pasó la Copa Oro, y son agradables de ver. O sea, Claro, digo, son limitados en este tema del colmillo, ¿no? O sea, de lo que aquí le llaman colmillo o el canchero, ¿no? sí, Les falta cancha, por así por decirlo. supuesto. Obviamente no estamos hablando de Henry ni de Varane, por supuesto que no. Estamos hablando de las selecciones, de los jugadores que juegan la Copa de Oro, pero son agradables de ver porque siempre tienen este toque de calidad. Son jugadores, aparte de con una raza muy fuerte, Sí, muy explosiva en velocidad, son técnicos, son bastante sí. técnicos y son alegres de ver. O sea, son... Ese es el tema que podríamos tocar a continuación. Vamos Ok, a cerrar con los nombres y me gustaría pasar a ese ok, tema alusivo al atleticismo que parece ser que tienen los caribeños, sí, ¿no? Que parece que no es ponderado por todos, pero que si lo analizas, sí te podría hacer vislumbrar que hay con qué. claro. De Guadalupe viene Floren Malouda, un poquito antes Jocelyn Anglomá, Sí, que compañero de ciudad en la selección francesa, sí, sí, ídolo sí. del Valencia, no es cualquier cosa. Malouda igual francés. Malouda francés también, Sí. jugó mundiales. Patrick Kluivert, que tiene raíces de Curazao y de Surinam. Ujú. Y insistiendo con Surinam, ni más ni menos que Virgil van Dijk, Sí, Georgino Wijnaldum y Edgar Davids. nada más. Interesante Sí, situación. aunque cabe recordarles para los que no sepan que Surinam queda en Eso Sudamérica, también es curioso, pero compite en la CONCACAF, cierto. porque son caribeños al final de Pues cuentas, sí, Surinam prácticamente. realmente podría ser el onceavo de Conmebol, Sí, no lo va a ser, hay cierto recelo por ahí, sí, su personalidad, su idiosincrasia se asemeja más a la caribeña sí. y el nivel pues definitivamente Se quizá no, asemeja más a se la caribeña. asemeja más al Sí, caribeño, pero insistiendo en que no estamos quitándole mérito, sabemos de antemano, no le hemos tocado hasta este preciso momento, UEFA y Conmebol se cuecen aparte, pero ese no es el tema es sí, justificar a la CONCACAF como la siguiente después de sí, ellas, ¿no? Tan sí, fácil sí, como sí, eso. totalmente. Y retomando el tema del atleticismo caribeño, del atleticismo del americano que no es de Sudamérica, pues Sí, hay demasiados ejemplos, ¿no? Ejemplos relucientes en el mundo del deporte que se nos vienen a la mente muy rápidamente y de los que podríamos hablar y resaltar sus historias, sí, ¿no? aparte acaban de pasar los Olímpicos y ahí te puedes dar Claro, cuenta, ¿no? Históricamente, por ejemplo, los jamaiquinos dominan el atletismo. ¿Por qué? Porque son una raza diferente, ¿no? Tienen algo tiene distinto algo. en, en lo atleta, porque son completamente atletas, que por ejemplo Usain Bolt, bueno, ya, no, ya con eso creo Por que supuesto. terminamos el argumento del atleticismo Claro, que se encuentra en esos lugares. a ese nivel puede llegar el atleticismo de un caribeño, a Sí, ser Usain Bolt, claro. uno de los atletas más grandes en la historia. Sí, Tan sí, fácil sí. como eso, para muchos incluso el El mejor. más. Entonces no hay duda por ese lado. Si nos vamos a otros deportes, sabemos que los cubanos son buenísimos para el boxeo, en el Sí, pasado lo eran para el béisbol, en la misma índole del béisbol los dominicanos, que realmente no tienen una cultura futbolera, en el béisbol son se cuecen aparte. capos, Sí, o sea, engrandecen el talento de las grandes ligas sí, y pues
siguen demostrando que lo que falta aquí es población, porque talento deportivo sí que existe en estos lugares, ¿no? Infraestructura, Sí, población y yo creo que también, o sea, ganas de pertenecer, ¿no? Que una viene con la otra, ¿no? O sea, si quieres pertenecer a una élite o si quieres volverte competitivo, pues tienes que tener todo esto, infraestructura, población, aunque realmente yo creo que la población no creo que influya tanto, sí influye, por ejemplo, Surinam tiene creo que 300.000 habitantes, o sí. sea, la colonia San Manuel creo que tiene más habitantes, si son de Puebla, pues sabrán de qué hablo. Sí. Si no, pues cualquier delegación del Distrito Federal lo triplica o más. Iztapalapa es Sí, como no, el no, bueno. cuádruple Sí, 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 sí. que Surinam. O Sí, más, sí. no sé. Pero bueno, digo, ves el caso de Uruguay, que son 5 millones. Pues con una tradición, ¿no? Claro, Que es con lo una que lo tradición que y lo con una rescata. infraestructura y Sí. sí, con un hambre de pertenecer ahí, ¿no? Eso también es un tema interesante. Quizá justificamos a los viejos, a los antiguos que te hablan de que CONCACAF era lo peor, pues porque, pues sí, en el fútbol, antes de la globalización, realmente a los caribeños no les importaba el fútbol. No. Jugadores como Sague podían ir a hacer sus picnics ahí. Sí, 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 sí. Sague creo que les metió como 80 goles. Bueno, realmente Sague le metió 6 goles a 6 goles Martinica a en Martín. una eliminatoria. Pero justamente escuchando al presidente de la Federación de Martinica en la Copa Oro, pues te habla de cuánto ha cambiado el fútbol desde Claro, entonces. Esa intención de profesionalizarlo con sí. las limitantes que tienen. También hay que ser justos. No es como que es muy muy polarizado el tema del Caribe porque pues tenemos casos como Haití que, híjole, Sí. temas bastante complejos por ahí en el tema Políticos, económico, sociales. o como Martinica, que pues parece ser la otra parte, como Curazao, aquellos territorios que en el pasado o incluso en el presente todavía tienen un bagaje político Sí, europeo un y vínculo. que a partir de ahí pues no padecen realmente tanto como uno pensaría en temas económicos, ¿no? Entonces, con poquita intención de infraestructura que tengan, con proyectos más o menos interesantes, pueden hacer cosas pues bastante respetables, Martinica honorables. lo ha hecho. Martinica lo ha hecho, Patrick Kluivert Sí, llegó a darle cierta estructura en el pasado reciente al fútbol de Curazao y Curazao pues ya es capaz de llegar a Copas Oro, lo que te habla de que realmente solo hay que organizar un poquito por ahí sí, y eso porque va a ir materia creciendo. prima La hay. la hay, ya Panamá se repasamos. empezó a interesar en el fútbol y ya llegó a un mundial Sí, y ya puso a sufrir a México compite, en algún momento. sí. Eh, Recordemos Haití que en algún momento Claro, elimina a México de una Copa del Mundo. O sea, de, o de sea, los Olímpicos, perdón, sí, de los Olímpicos, de con, aquella con la brujería, trágica, ¿no? aquella trágica noche. No, yo estoy hablando antes, Ok, el día de que le hacen claro, brujería y termina perdiendo México 4-0 en sí, Haití. sí, sí, O sea, digo, lo vuelvo a repetir, los ves jugar y tienen la idea, son alegres, son técnicos, les falta cancha, les falta cancha, jugar, les falta sí, roce. No es lo mismo ser un debutante que tener 100 juegos en primera, es por así de supuesto. fácil. El roce que tienen, pues lo tendrán cuando compiten por acá. Hay jugadores todavía muy rústicos, también hay que Sí, decirlo, que no malintencionados como un argentino, como un uruguayo que llegan realmente con intenciones de romper a veces. ujú, Estos más bien por ciertas sorpresas, sobre todo la brecha entre defensores y atacantes, pues todavía cometen ciertas torpezas, imprudencias, ¿no? torpezas. Nuestro buen amigo Cuauhtémoc Blanco recordará por el resto de su vida a Ansel Elcock, Sí, aquel que pues presuntamente le trunca la carrera europea, pero ya ves dos que tres jugadores que te agarran la bola, saben hacer un caño sin sí, ningún problema, que saben recorrer la banda y la hacen ver agradable, es sí, decir, sí podría haber, ¿no? Y apenas estamos hablando del de Caribe. el Caribe, Y del que Caribe, yo creo que es la zona más limitada, ¿no? De la claro. CONCACAF. Que bueno, está pasando algo extraño en Centroamérica, por lo menos este año que se jugó la Copa Oro, sucedió, ¿no? O sea, generalmente compite mejor Costa Rica, Ujú. compite mejor Honduras Sí, y últimamente venía compitiendo mejor Panamá, que yo creo que está en un recambio generacional. también es cierto. Pero de ahí en fuera yo creo que
podemos rescatar lo que hizo El Salvador, ¿no? Ujú. El Salvador con buenas cosas, mostrando buenas cosas, pero yo creo que el tema más en Centroamérica es el tema, si quieres, hasta sociopolítico, si así lo quieres Puede ser llamar. que O sí. sea, ves a Guatemala, que pues básicamente son nuestros hermanos, son de nuestra misma raza, Sí. y, y no los ves ni con idea, ni con nada, ¿no? Es interesante, ¿no? En Centroamérica, salvo Costa Rica, que me parece que sí se cuece aparte, me parece que el enfoque es realmente marcado hacia el antimexicanismo, Sí. en donde esa es su orgullo y su gran necesidad. Envalentonarse contra México y Ujú. a partir de ahí, pues quizá la pierden un poco, ¿no? Sí. Yo creo que si Honduras tuviera otro enfoque para encarar las eliminatorias, en donde la gran fiesta y el gran éxtasis no llegara por superar a México, digo, porque seguramente fue fiesta nacional aquel segundo aztecaso donde nos ganan Sí. con gol de Costly, y más bien se enfocaran en, a ver, ya le ganamos, ya fuimos a un mundial, compitamos en mundial, podrían hacerlo mejor. Es cierto Claro. que no es una buena referencia a Honduras para hablar de mundiales, no lo ha hecho No. bien cuando ha ido Sí, no, últimamente. no, no. Era una intención de cambiar el enfoque. Parece ser que sí, como dices, es un tema sociopolítico, idiosincrático, en donde hay que enfocar la mente pues, a un lugar un poquito más poderoso. Sí. Tener intenciones de competir y seguramente podrías competir porque realmente tu fútbol sí te daría para llegar a un mundial y sacar algún punto necesario para acceder quizá a un 16 lugar que te permita entrar a unos octavos de final. Claro. Entonces, es un tema de enfoque en donde me parece que Centroamérica, en comparación con el Caribe, sí ha evolucionado más lento, porque su Sí, infraestructura existía desde antes que la caribeña, claro. y pues Y de sus alguna ganas de jugar al manera, fútbol también. claro, O sea, y bueno, y de ahí yo creo que también es como la ideología de fútbol que tienen, ¿no? O sea, tú ves a Honduras y por más que sí tienen la materia prima, porque no sé si recuerden a David Suazo, por claro, del ejemplo, Inter, sí, al Mágico González en El Salvador, este, jugadores que en su momento han brillado, llamaba la atención, sí, que buenos llamaban la atención, jugadores. sí, bueno, el Mágico era un crack, El Mágico, vaya, el Mágico se merecería un programa para sí, sí, era un solo crack con con la los pelota y bohemios, un un crack con crack. el pomo En los también, bares le sí, encantaba, rompía redes en todos lados. Pero es cierto, sí, sí hay personajes muy en particular de los que podríamos ya estar hablando que han marcado cierta historia en el fútbol claro, internacional. sí, Y todavía no estamos hablando de México. O ¿no? sea, estamos hablando, por ejemplo, ya del Mágico González, un salvadoreño que cautivó a Cádiz, que Sí, realmente es ídolo, el ídolo máximo de un club español, no es cualquier cosa. sí, Julio de Valdés, que realmente también lo hizo bastante bien en el Málaga en su ujú. momento, tuvo momentos Panameño, por los que no en el sepan, hoy, en el hoy, panameño, en el hoy hiperpoderoso PSG. Deli Valdés llegó a ser ídolo del sí, PSG. Si retomamos los caribeños, Dwight York, Dwight tremenda York historia en la Premier en el League. Manchester, sí, Primero en el Aston Villa, si no me sí, recuerdo, y luego, pues, referente del United de los 90, claro, campeón de Champions League, y no campeón de, bueno, es el 25 de la plantilla. No, Dwight York metió cientos de goles sí, en la Premier League. sí, 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 Jugador completamente. bastante reluciente. Pero, A tiempo presente, Keylor Navas. bueno, sí, pero lo que yo iba con Honduras y El Salvador, por ejemplo, que son, yo creo que quitando, bueno, Honduras, El Salvador y Panamá, que Panamá se está intentando reinventar, o Sí, inventar más bien, quitando a Costa Rica, yo creo que sí pasa por un tema de vamos a jugar rústicamente, son equipos rústicos, sí, sí lo son. a pesar de tener pues, la materia prima para intentar jugar de otra manera, ¿no? O sea, claro, no le vas a jugar a Brasil al tú por tú, porque seguramente te vas a llevar bastantes Una goles. goleada. Pero por ejemplo, yo recuerdo la sub-23 de Panamá, de Honduras, que va a Río de Janeiro, a los Olímpicos de Río de Ujú, Janeiro, y el que va también a Londres, claro. que hacen un gran torneo olímpico, que de hecho a Brasil le ponen las cosas complicadas en las dos ediciones, tanto en Londres como en Río de Janeiro, que parecía que iba a dar la campanada.
retomando el tema del pasado, los límites de edad, si no me recuerdo, Honduras también ya llegó a estar en un podio de alguna selección con límite de edad, de algún mundial con límite de edad. Sí parece ser que ahí ya se viene este mal endémico que nos ataca a los del continente americano, donde parece ser que en el tema estratégico sí vamos un poquito retrasados en comparación con el europeo, ¿no? Sí. Pero eso nos ataca a todos, hasta los argentinos. O sea, todos están inmiscuidos en eso. Pues obviamente se tendrán que agilizar las cosas pues para que el fútbol centroamericano siga creciendo, pero definitivamente podríamos pensar que sí hay para competir. Quizá no estaríamos esperando que cuartos de final y lo pobláramos de CONCACAFianos, pero de que pues llegaras a un mundial y ya vieras a Honduras en tu grupo y dijeras, bueno, no es uno menos, no es el rival al que voy a derrotar sí o sí, ¿no? Sí. Va a competir. Que no es un cheque al portador, o sea, Exacto. a eso nos referimos. Y bueno, obviamente yo creo que el que más bríos tiene ahí es Costa Rica, ¿no? Sí. Costa Rica que ya dio el paso que México no ha podido dar, Sí. increíblemente, y dando en el grupo de la muerte, en aquel mundial de Llegaba Brasil. como víctima total. Sí, total. Yo recuerdo los comentarios Los después memes, de aquel los sorteo. comentarios. Sí. No, vaya, es que Costa Rica era la burla, estaba condenado a ser el lugar 32 de ese mundial, con Italia, Inglaterra y Uruguay en el mismo grupo, y terminaron Y, oh, llegando sorpresa. a cuartos de final, al famoso quinto partido, retomando el tema del enfoque, así como los hondureños se preocupan más por ganarle a México que ir a un mundial, pues Costa Rica, sin ese complejo del quinto partido, termina sorteando. Sí. Y Los octavos y estuvo, llegando estuvo al cerca quinto de partido. eliminar a Holanda. Muy cerca. Muy cerca. O Lo hizo sea, bastante bien. sí. Si no recuerdo, pierden en penales. Pierden penales, empatan a uno el partido, termina perdiendo en penales, pero tuvo, yo recuerdo mucho una jugada, tuvo una por ahí del minuto 80 que pudo haber cambiado la historia de Costa Rica y yo creo que me hubiera sacado el pasaporte costarricense Claro. si eso pasaba. Todos ya queríamos que Costa Ah, por Rica supuesto. lo lograra, ¿no? Sí. No tenemos ese complejo centroamericano donde odiamos a nuestros hermanos, al contrario, de verdad sí teníamos intenciones de que Costa Rica le fuera bien. Creo que fue aquel infame partido donde sacan a Silicen para meter a Tim Krul para atajar los penales, Claro. y bueno, le termina saliendo a Holanda en aquellos cuartos de final, pero seguimos en rumbo ascendente en donde ya hablamos de los caribeños, ya hablamos de los centroamericanos, y no se nos olvide que Estados Unidos y México son CONCACAF y por ende también engalanan una confederación y no los podemos obviar en el tema. No. ¿Quiénes son México y Estados Unidos en el fútbol mundial? Bueno, para empezar, México es la federación más rica del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente son dos federaciones, una aquí en México Claro. y otra con 32 millones de habitantes en Estados Unidos. Sabe 32 hacer millones. negocio, Sí. tiene una infraestructura centenaria, tiene tradición, no estamos inflando el globo, no somos Televisa, sabemos que no estamos para campeones del mundo de bote pronto, pero también sí nos podemos aterrizar un peldaño abajo que los estelares. O sea, México, ya lo hemos hablado acá, pues está a la par de lo que históricamente son Suecia, Dinamarca, Serbia y muchas veces arriba que ellos, que Colombia, que Chile, que vaya. Son realmente tampoco es como que sea un grupo muy amplio y México pertenece a ese grupo de segundones, pero no en un sentido ofensivo, o sea, de que no son la elite. Un segundo escalón. El segundo escalón, El segundo ¿no? escalón. Incluso México, yo lo veo, digo, Bélgica ahorita tiene una de sus generaciones más brillantes, pero está ahí. También podrías esperar que a México le pasara eso con un poquito más de intenciones de fútbol en comparación con lo que hace el negocio, ¿no? Claro, y de hecho ese es un tema que a mí me encantaría tocar, que mucha gente, sobre todo en Sudamérica, habla que pues, México y Estados Unidos no son nada en fútbol, pero realmente yo creo que es la idiosincrasia del lugar, ¿no? O sea, hablando también de Canadá, tomando a Canadá en cuenta, que pues Canadá va en ascenso, tanto así que ya tienen a un campeón de Champions League. Ni más ni menos. Y Jugadorazo, aparte, igual top 30 del mundial. Sí, fácil.
para mí el mejor lateral izquierdo que existe en estos momentos. Hablamos de Davis, por si alguno no lo Sí, sabe. del Bayern. Sí, sí, del Bayern Múnich. Que aquí se prioriza, en Norteamérica se prioriza el negocio. Mm, Y mientras el negocio se priorice, obviamente se ve el negocio como ganar, ¿no? O sea, si tú ganas, pues el negocio se consolida. Pero aún así se ve como un negocio. Tanto así sí, que todas las giras de amistosos de la selección mexicana son en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cobran en dólares. Y porque hacen sentir a la población mexicana en Estados Unidos como en casa, ¿no? ¿Sí? parte de, claro. Exactamente. Entonces, si se prioriza el negocio, pues obviamente puede que si lo pones en una balanza, negocio contra tema ya 100% futbolístico, va a terminar ganando el negocio, porque así es la mentalidad de este lado del mundo. Ahora bien, estamos hablando del negocio con los amos del negocio en materia Exactamente. deportiva, que son Sí, los estadounidenses, que tienen a la MLS como cuarta prioridad deportiva, quizá tercera, ya la NHL ya la superaron sí, definitivamente. sí, sí. Bueno, sí cuarta porque está la Major League Baseball, la NBA y la Y la NFL, NFL. en donde ni más ni menos tienen la fórmula mágica para hacerla atractiva año con año, ¿no? Sí, Era cuestión de poquito de asesoría, poquito de relaciones públicas para acercarse al fútbol, sí. un proyecto que nace en los 90 con la MLS, un proyecto que incluso parecía ser como un tema social femenino, en donde primero se Sí. adentraron en la población femenina para establecer el fútbol como algo pasional, como algo interesante. Que de hecho son los mejores. Está de más decir Sí, que son la más grande potencia del fútbol femenino y sí, de ahí por ahí quizás sigue Canadá. sí. Y bueno, ahora que a los gringos ya les gusta el fútbol, páralos, Sí, páralos. páralo, porque algo que le decía a Dani fuera de aire, son los amos y señores de la infraestructura. O sea, no hay país en este planeta que se le compare en temas de infraestructura, a lo mejor Alemania, pero con menos población. Sí, Entonces, pues no hay forma de, no hay punto de de penetrar comparación. ahí, ¿no? Tienen una facultad para hacer estudios de mercado, para saber en dónde va a pegar su Sí. producto, que vaya, ¿Y cómo lo va a hacer? quisiéramos realmente, ¿No? salvo Tigres y Monterrey, yo creo, cualquier otro equipo del país oraría por la cantidad de gente que va a ver a Seattle Sounders, Sí. por el fervor que está generando el derby de Los Ángeles. El derbi del tráfico. Porque en cuestión de una década generaron dos equipos neoyorquinos que venden playeras en todo el mundo. Sí. Entonces, si Estados Unidos sigue acelerando en su intención futbolística, no va a haber manera de frenarlo en algún Detenerlo. momento. No, Y no, no. va a competir, pero Al con la tú a tú. elite. Sí, Se va a destapar el corcho. sí. Entonces, seguimos hablando con CONCACAF. No estamos hablando que Estados Unidos tiene su propia No. confederación, no compite en otro lugar, territorialmente y geográficamente también le tocó acá, y es Sí. parte de CONCACAF, y por ende tiene que ser evaluado como pues, un factor determinante para convencernos de que Y para el CONCACAF es lo lugar en, peor. en sí. O sea, estamos hablando ya de Norteamérica, sí, de CONCACAF, de Norteamérica, de la federación más rica del mundo, que es la Ujú. mexicana. Junto con los amos y señores de la mercadotecnia, de la infraestructura y de hacer las cosas hasta conseguir el número uno en todo, ¿no? Y jalando al vecino más lejano o más hacia arriba, más hacia el Sí. norte, que es Canadá, que también tienen muchísimo dinero, son buenos para la infraestructura y aparte se apoyan de Estados Unidos. Por eso juegan dos equipos canadienses en la Viajan. MLS, Sí. que es Toronto y Vancouver. No, y el Montreal Ah, y Impact Montreal también. también, discúlpenme, son Sí, tres. ya O hay sea, tres. y si te pones a analizar eso, pues puedes sacar buenas conclusiones, ¿no? A mí me parece que incluso a Canadá le pasa lo que le pasó recientemente a Qatar. Qatar, cuando le dan
podríamos hablar de las marranadas que hizo Qatar para obtener su Para mundial. Joseph Blatter, ¿no? Nuestro buen amigo Joseph Blatter, que debería estar en la cárcel, pero está muy viejo como para ir para allá, está oculto, quién sabe en dónde. Pues bueno, casualmente le dio el mundial a Qatar y a partir de ahí Qatar tuvo un lapso de 15, 16 años para comenzar a maniobrar de cara a tener una selección decente para su mundial. Y creo que ya la vimos. Y ya la vimos. Y no va a ser campeona del mundo, pero ni, es bastante ni mucho decente. menos, pero es hasta agradable de ver. Sí, bastante agradable. Canadá también como que le toca la fibra sensible aquello de que le van a dar partidos para el siguiente mundial, para el de 2026. Tiene la facultad, tiene la amistad con el vecino del sur para hacer infraestructura, para hacer negocio y también comienza a dar destellos de que si le interesa, definitivamente también lo va a hacer. Tiene materia prima, por supuesto. O sea, los vimos, nos pusieron a parir. Sí, nos costó. Literalmente. Nos costó. Sí, o sea, tanto así que yo pensé en algún punto del partido que se daba la vuelta a la tortilla porque iba ganando México 1-0, pero fue superior Canadá, o sea, fue superior. No sé, Dani, tú qué opines, pero a mi punto de vista, yo, de lo que recuerdo del partido, fue bastante superior Canadá. Uno hubiera podido pensar que Canadá se llevaba ese juego Sí, y solo fue una probadita de lo que Canadá puede llegar a ser. claro. Va a ser interesante verlo en las eliminatorias. Estuvo alejado del hexagonal por un rato, ahorita ya es el octagonal, pero pues parece ser que quiere pisar firme de cara al futuro futbolístico, insistiendo. Ya tuvo la probadita con el fútbol femenil, en donde lo hace bastante bien, Sí. pues ahora es solo darle forma al fútbol varonil, y lo va a hacer. Entonces, pues ya hablamos de todas las partes de CONCACAF, del Caribe, que es lo más blandito y que de todos modos tiene con qué, Sí. de Centroamérica, que sin ninguna bronca podría competir en Asia, sin ninguna bronca. No creo que se la llevarían de calle, no creo tampoco garantizar que O hasta en África. obligatoriamente llegarían, pero sí llegarían con constancia en África o en Asia, bueno, Sí. porque no Oceanía, obviamente, ¿no? Pero en África o en Asia llegarían, podrían llegar sin ningún problema. Y si a México o Estados Unidos los pusiera a competir ahí, irían muy seguramente siempre como lo hacen acá. Sí. La verdad. Entonces surge el tema de comparación con CONMEBOL, porque con la UEFA pues es muy difícil, ¿no? Aunque en su formato te daría para pelear. Sí, En el formato que maneja UEFA sus eliminatorias, yo creo que sí te daría para pelear porque hay un repechaje de los segundos lugares. Y generalmente esos segundos lugares va a Suecia, va a Dinamarca, claro, va a Suiza, que es que donde todos ellos nosotros nos movemos. sí, que todos ellos definitivamente. se les puede ganar, por supuesto. Sí, O sea, claro, a ver, siempre te quieren vender, es que no iríamos nunca, nada. O sea, UEFA es una confederación tan difícil que de cajón siempre una potencia se queda fuera sí, por la organización grupal. exacto. Y de cajón llega una sorpresa usualmente por la misma organización grupal que genera un playoff en donde pues compites a dos juegos y logras. Y porque ahí se nota mucho el cambio generacional. Le pasó a Holanda, Sí, a Inglaterra, a a Italia. Francia, que con un robo monumental termina Claro. yendo a El Sudáfrica. karma se los cobró duramente, Se los duramente. cobramos también nosotros. También es Les cierto, pasamos pero el bueno, cheque. pues irónicamente luego lo hizo renacer con tal fuerza que terminó siendo campeona del mundo. Exactamente. Pero a ver, o sea, podemos hablar de una selección como Eslovaquia, que Sí. quitada de la pena México podría competir contra Eslovaquia, Sí, y nos Eslovaquia ganarle, es una por selección supuesto. que ya está ahí. Y si no es Sí. Eslovaquia, es Eslovenia, o sea, Bosnia, Herzegovina. Bosnia, Serbia, o Sí. sea, siempre vemos a alguna selección la misma Turquía, por qué no decirlo, Sí. que siempre están ahí, o sea, siempre una de esas llega y esa selección sin ningún problema podría ser México. Irlanda, o sea, Sí. sí tenemos más bagaje O que Estados varios de ellos. Unidos. Y Estados Unidos Hasta Costa Rica, por supuesto. diría yo. Y mucha gente demerita con CONCACAF porque tampoco lo sabe. Tampoco se pone a ver, ¿no? Es cierto. Ve a jugar al Cuscatlán. Ve a jugar una eliminatoria al Cuscatlán. O sea, quiero ver quién es el guapo que... Cuscatlán del Salvador. Sí, disculpa. Salvador, Cuscatlán. O ve a jugar a San Pedro Sula en La cancha de Honduras. Olimpia, sí. Sí. O ve a jugar a Costa Rica, San José. O sea, Sí. ¿por qué no? La gente es brava. No, o ve a jugar a Columbus en el frío que te Sí. rompe los huesos en Estados Unidos. O sea, Que con esa intención lo hacen. sí, por supuesto. Porque ahí incluso
hacen secundario al negocio los estadounidenses Sí, para llevar a México al lugar donde menos mexicanos hay, sí, donde no hay donde lo México. sacas de zona de confort en todos aspectos y donde realmente sí puedes sentir una localía estadounidense, Claro. donde incluso la gente de Columbus pues siente a la selección de una manera muy particular porque sabe que Porque son pues es su locales lugar, ahí. claro, Sí, de ahí sí, es la sí, sí. selección, de ahí es la selección. Claro, o sea, no es de Los Ángeles, ni de No, no, Nueva no, York, no. ni de Boston, ni de ninguno de estos lugares espectaculares del país que son capitales mundiales, ¿Cierto? ¿no? Es de De Columbus Crew. Columbus. Aparte, pues sí, hay un tema, si quieres, hasta racial ahí, ¿no? O sea, Por supuesto, ahí sí pero por se supuesto. maneja el poder blanco, si así lo Sí, quieren ver. O sí, sea, sí, la supremacía blanca sí, es lo que te quieren definitivamente. vender en ese O lugar. sea, O sea, estás compitiendo por un tema político ahí. sí, ¿Cómo los mexicanitos nos van a ganar? ¿Y exactamente. cuánto tiempo padecimos en Uf, Columbus? Nos costaba hasta, ¿qué? todo. 2016, Sí, sí, sí. O 2017, por sea, ahí. pasaron años. El famosísimo 2-0 2-0, que les 2-0. encantaba decir, ¿no? Sí, Ir al Cuscatlán. es Vaya, duro. la gente es brava, o sea, no estamos hablando de que sea cultura barra brava, ultra, no, la No. gente salvadoreña es O sea, los brava per niños, las se. señoras, Sí, 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 sí. son bastante bravos. No sé si recuerdas, Dani, 2009, con Javier Aguirre, Sí, por supuesto. teníamos el tema de otra pandemia, no la que estamos viviendo ahorita, sino la de la influenza. ¿Cierto? Este, literalmente nos recibieron como, o sea, los cerdos, ¿no? Porque Sí, era la influenza porcina. claro. Sí, la Sí, sí, gripe sí. porcina, perdón. Nos reciben como unos apestados y apedreando el camión y Ellos se agarran bueno, de cualquier cosa para denostar a sí, México y varias veces les ha salido. sí, O sea, cuando México se ha emproblemado en materia de eliminatorias mundialistas es porque o le faltan puntos que no sacó de San Pedro Sula sí, o de San San José, Salvador o de San José, o sea, le cuesta, pero entonces no es como que nos estemos poniendo el pie de, bueno, entonces los mexicanos son pendejos e ineptos, no, a ver, o sea, vienen los nada, por chilenos y supuesto. también la sufren No, y viene el que me digas y la recordemos a sufre. Uruguay que pasa un repechaje, que sí termina yendo al Mundial de Sudáfrica, Sí, que termina siendo cuarto lugar. No sí, se les olvide esto. la de Forlán, Sí, Suárez y claro. Cavani, ni más ni menos. Y termina jugando el repechaje contra Costa Rica y le sufre como Duro, pocos. duro. Y en San José parecía que se daba vuelta la cosa. Sí, Terminan pasando, muy ¿no? interesante porque esa eliminatoria fue bastante agradable. Sí, México le hace la maldad a Guatemala. sí, Yo me acuerdo de los guatemaltecos con justa razón nos la tienen guardada porque fuimos a negociar un aburridísimo empate contra Trinidad y Tobago, donde no nos esforzamos un carajo, donde la sí, sí. gente no quería ni verlo, 0-0 fatal, que hizo que se combinaran los factores para que Guatemala no terminara siendo y fuera Costa Rica el que va a querer el repechaje. Exactamente. Entonces, incluso ahí podemos hablar de que sí tiene cierto sabor el hexagonal. No, bueno, o sea, No sé, los a mí me últimos dos encanta. hexagonales han sido una locura. Recordamos el peor de México Sí, para el 2014, que termina pasando gracias a Estados Unidos. por Y supuesto. después nosotros no les devolvemos el favor en el ¿Cierto? hexagonal pasado, Claro, porque necesitaban que claro. perdiera Honduras y nosotros pues Nos ya valió un clasificados, pues carajo. ya que nos ganen 3-2 y no pasa Inocentes que nada. pensaron que de verdad les íbamos a Sí, devolver el favor. pero se vuelve tan competitivo el hexagonal que llega a la última jornada uno de los grandes, el segundo más grande de mi gusto y que pinta para en algún momento quitarle el trono a México, que es Seguro. Estados Unidos y pierde, cuando necesitaba ganar, pierde contra Trinidad y Tobago, Mm, que ya estaba completamente les hizo eliminado la 4 fechas Les hizo la atrás. maldad. ¿Sí? Les hace la maldad. O sea, y estás hablando de algo, pues que quieras o no, bastante lindo de ver, ¿no? O sea, Tiene un sí, por sabor. supuesto. Digo, yo creo que todos nos acordamos de aquel
juego que muy probablemente todos vimos a través de la TV. No Sí. sé si hubo algún guapo que se fue a San José a ver fallar al Chicharito, tiros abominables, pero aquella Narración. famosísima narración de Martinoli, en donde todos estábamos viendo el cuadrito en la esquina de la pantalla del juego de Estados Unidos Panamá. realmente, porque era más importante que el de México. O sea, sí es un sabor que te demuestra que se compite, o sea, el hexagonal Que hay pasión, hay pasión mucha pasión. y se tiene que jugar, se Sí, tiene que jugar. sí, sí. Entonces, pues definitivamente ya tenemos demasiados argumentos, pero a mí me gustaría ahora sí ir a los datos duros, a los datos duros que comprueben que no estamos mamando, o sea, que realmente estamos diciendo Sí, que que la no vendemos CONCACAF, humo, digo, si no los estamos hemos tratando. convencido, pues ahora sí vamos a convencerlos con los datos duros, y no hay más dato que lo que ha pasado en los mundiales. Claro. Entonces, evaluemos los últimos 20 años de mundiales, de Corea, Japón hasta Rusia 2018. Bueno, en Rusia, por puntos, si sacamos un promedio entre en qué lugar quedan las Ujú. selecciones y cuántas van a competir, Sí, la AFC, la asiática, queda primero, el porcentaje, en promedio quedó en 21 general, en sí, comparación con el 24 mexicano, y bueno, de ahí siguen, con cacafiano, perdón, de ahí siguen la africana y la oceánica. A partir sí. de ahí, a partir de ahí es muy rara la vez que CONCACAF no es la tercera selección en potencia que mejores puestos termina dando en los mundiales. Por ejemplo, en Brasil queda 16. Costa Rica se mete a cuartos. México y Estados Unidos se meten A a octavos octavos. de final. Y Honduras fue la segunda peor, sí, no Sí, compite realmente. Pero si te pones a ver a África, pues Argelia queda lugar 22. muy buen juego aquel que le hacen a Alemania, hay que Sí. reconocerlo. No, perdón, Argelia queda Argelia 14 14, y Nigeria Nigeria 16. 16, Costa de Marfil 21, Ghana 25 y Camerún 32. O Un sea, mito Camerún, del mundo, Camerún, por cierto, hay Sí, que, o sea, desde los 90 se hizo de una historia que no ha respaldado no, jamás de no, no, nuevo. no. Si nos vamos Y a con buenos Sudáfrica, jugadores, que es lo sí, peor, sí, pero sí, bueno. además, de Sudáfrica, Estados Unidos se vuelve y México se vuelven a meter a la siguiente ronda. México Sí. queda en un puesto, perdón, con CONCACAF queda puesto 19 en comparación con África que es 22, Ujú. la AFC que igual queda 19 y la Oceánica que queda 22. En Alemania 2006, bueno, Australia, que es el único oceánico, pues se Sí, mete a a octavos octavos de y por ende final. pues le va bien. Se puede decir que Oceanía tiene un promedio de quedar en lugar 16 y de Sí. ahí con CACAF de nuevo, México, África y Asia. México queda en decimoquinto, un peldaño arriba de Australia. Sí, Ya con eso podemos sí, decir porque todo. incluso cuando quedan arriba algunas otras confederaciones, pasa que con CACAF metió más Sí, a las rondas eliminatorias de playoff, ¿no? sí, Entonces, siempre estamos ahí, digo, incluso en Corea-Japón, donde, vaya, muy entrecomillado el mérito de Corea, donde le roba a sí. todos, donde paga cuantos arbitrajes se le antoja, le roba a Sí, Italia, le roba a España, queda cuarto, bueno, le regalan su mundial, sí. Japón pues también menos cochino que Corea, pero pues también pues por ahí la localía pesó, la Sí. CONCACAF también termina quedando arriba de ellos, o sea, Estados Unidos también llega a unos cuartos de final, México lleva a unos octavos de final, Trinidad compite bastante bien en un grupo con Suecia y con Inglaterra, ya Sí, llevamos mucho tiempo compitiendo sí, contra los buenos. claro. Entonces, pues sí, de ahí, de esto, de todo esto que dijimos, parte el que digamos, bueno, no solo no es la peor, es La tercera, tercera, es la la tercera tercera. potencia y dando pasitos o pasos muy grandes dependiendo de qué quieras voltear a ver. Si quieres voltear a ver a Curazao, entonces pues Tenemos que realmente esperar. vas a, vas a, vas a esperar mucho Es tiempo. más paulatino, claro, Sí, pero si volteas a ver a Centroamérica, pues puedes ver igual pasitos, pero un poco de estancamiento, pero sí pasos. Y si volteas a ver a Norteamérica, entonces aguas. preocúpate. O sea, y no lo digo tanto por México, No, no, porque no, realmente creo que va a Estados Unidos, va a ser Estados Unidos, seguro. México, Canadá y en algún momento hasta
Estados Unidos, Canadá, México. O sea, Ojalá no, eso ya sería espero que muy doloroso no. para nosotros. Sí, o También sea, sería otro tema para otro capítulo, ya hablar de el crecimiento estadounidense per se en el sí, fútbol mundial. Es un sí, tema muy sí, interesante. sí, sí. Porque se ha vuelto un gran mercado. Sí, pero Eh, pero también es interesante ver cómo Estados Unidos, pues sí, sí. O sea, y si Canadá se agarra de la manita de Estados Unidos, pues aguas, sí, aguas, se los digo. Pero mientras Estados Unidos y México, o sea, si quieres voltear a ver a CONCACAF, pues generalmente ves a los dos grandes, ¿no? seguro, seguro. Y yo creo que, y con esto que, bueno, quería pasar rápidamente al tema hasta de las ligas, si así lo quieres ver, Dani. Por ejemplo, de que se habla de que en la Libertadores también van a estar, van a regresar los mexicanos y va a estar los estadounidenses A ver también. qué tal. Sí, Ya llegaron a jugar Sudamericana los sí, sí, estadounidenses, recuerdo al DC es United. correcto. Y pues cada vez su liga se ve más atractiva. De bote pronto es una liga que procura el espectáculo, tiene muy buenos atacantes y defensores como que todavía no No tanto. tan Sí, dados, ¿no? sí, sí, Pero sí se están preocupando por competir, por sí, competir. Yo creo que incluso Estados Unidos piensa en una utopía, tal vez en donde quizá en algún momento de la historia se arme un torneo global, ¿no? Y claro. ellos van a querer competir contra lo mejor de de la orbe. Sí, Entonces les va a encantar tener al New York City jugando en el Camp Nou y pues haciéndole ver su suerte al Barcelona. Insisto, se ve utópico, sí, pero de verdad, esas son las ambiciones que suelen tener los estadounidenses. sí, Entonces, ser el número uno, no la podemos ver tan descabellada ni ¿no? siquiera. O sea, y hablando de este tema de la Libertadores, por ejemplo, yo creo que los gringos en su momento van a ganar una Libertadores. Claro. Porque no tienen este tema que sí tiene el mexicano de, pues que te puede pesar una cancha, o sea, son, pueden llegar a tener todavía cierto dejo de ignorancia en el tema, Que la bendita ignorancia. sí, 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 que sí, sí. pueden llegar a pararse en una bombonera y decir, ¿Esto qué? pues es No me cualquier impacta. cosa, ¿no? O Claro. sea, sí, está vuelta loca la La, gente, pero la cancha de los Wolverines de Michigan tiene el doble de Sí, capacidad sí, sí, sí. y la Es gente, cierto. sí, es un hecho, o sea, entonces pues, yo creo que no les pesará tanto, a lo mejor en las primeras ediciones puede que sí, pero yo creo que van a competir muy bien. Y en dado caso de que en esta utopía, que yo no la veo tan lejos por lo que estoy viendo que está pasando en Sudamérica, que se terminen uniendo las confederaciones, porque es un hecho, o sea, Sí, el dinero cada vez está más de este por lado supuesto. y cada vez hay mejor nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué Se no? puede. Y Y, comienzas a dividir cómo se hacen con CONCACAF. En claro, eliminatorias no pondrías a competir a Brasil desde la primera ronda. no, Los vas metiendo ronda por ronda hasta claro. que se arme, pues Un igual, hexagonal, un un hexagonal, octagonal, un... sí, Exacto. Retomando, ya hablamos de que, a ver, México y Estados Unidos obviamente pasarían de calle en Oceanía, en Asia ujú. seguramente también, también en África. En Europa, Varios de los centroamericanos lo harían. sí, México y Estados Unidos serían los que podrían pasar en varios mundiales contra los de UEFA. ¿Qué sí. pasarían con Mebol? Yo creo que también, o sea, yo creo que, obviamente yo creo que se abriría más los cupos, por lógica, porque pues ya no solo, ya son muchas elecciones. Sí, Y tienen que llenarse los cupos de CONCACAF, que son tres y medio, con los cupos de CONMEBOL, que son cuatro y medio. sí. Entonces, ya solo pensando en el formato del mundial, no vas a rellenarlo con basura, que es lo que quieren Ya hacer. quería Sí, Blatter, ¿no? ya Fue que, la última carta de presentación para su reelección era meter más oceánicos, como si eso le hiciera bien al fútbol, sí, ¿no? no, por supuesto que no. Al espectáculo de un mundial, pues no lo hace. Pero yo creo que México y Estados Unidos estarían, y si no, por lo menos al repechaje iría alguno de los dos. Y varias veces irían directo. Sí, A por ver, sí supuesto. sería cierto a que México la tiene relativamente fácil, insisto, ya hablamos del tema, cómo se han Sí, complicado algunas eliminatorias, sí tiene esa virtud de que puede ir permanentemente a los mundiales, al grado que el último mundial que no va pues, en la mesa, sí, 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 por por una los trampa, cachirules del exactamente, 90. en Italia 90. Sí, De ahí, pues sí la ha tenido muy fácil. Es probable que si compitiera en UEFA o en CONMEBOL no hubiera ido a todos.
Claro. Pero, ¿quiénes son las selecciones que van a todos los mundiales? Alemania, Brasil y Argentina. Le paramos de contar. Sí. No hay otras selecciones en el mundo que tengan tal constancia. Sí, O no. sea, no, pues es que no iríamos todos. Pues porque nadie va a todos. Nadie va a Sí, sí, todos. sí, Te sí, quedarías sí. fuera. Por materias generacionales tendrías picos muy altos y picos muy bajos. Como le Claro. pasa a Colombia, como le pasa a Uruguay, como le pasa a Paraguay, como le pasa a Ecuador, como le pasa a Italia, como le pasa a Inglaterra, como le pasa a Holanda. Vaya, sí Sí. hay Sí, sí, sí. muchísimos ejemplos. Y en la misma suerte que México está Japón, por ejemplo. O sea, entonces que también vamos a debatir de la liga, de la Confederación Asiática, de cuán fácil es. Pues sí, o sea, Japón y Sí, Corea monopolizan ese lugar. claro, 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 totalmente. Y yo hasta siento que en CONMEBOL sí existe estas selecciones que tienen buenos pasajes o buenas generaciones, muy buenas generaciones, como en su momento fue Chile, Colombia, Sí, Uruguay, que siempre va a competir, pero realmente, pues también la monopolizan dos, o sea, seguro. o la Argentina y Brasil. duopolizan, Pues sí, 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 así, no, a veces nos queremos ver muy dramáticos, pero pues está muy establecido quiénes son nos encanta, los meros felones del escenario. O sea, Brasil, Argentina comen una mesa aparte como lo hace Alemania sí, y le paramos de contar. A partir de ahí todas las demás, campeonas o no campeonas del mundo, son más terrenales. sí, Son más terrenales. pueden no ir a un mundial, Digo, sí, Italia es el campeón de la Eurocopa y no jugó el Mundial. Así de sencillo. así de O fácil, sea, que no se nos olvide, ¿no? sí, Si queremos justificar a la CONCACAF como lo peor porque México va siempre y por ahí no compite, pues es una falacia total. sí, Vamos a concluir. Yo te quiero hacer una pregunta, ok, a ver, aviéntame, que va a derivar en otras dos. ok, ¿Va a salir en algún momento un campeón del mundo ajeno a UEFA o CONMEBOL? sí, ¿Y de dónde va a ser? de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Ok? Va a ser Estados Va a Unidos, ser más Estados bien, Unidos. no va a salir de ahí, va a ser Estados Unidos. Duele, Sí, pero sí. O es sea, que, es que ¿cómo? O sea, el país más poderoso del mundo, con la mejor infraestructura, y que ahora tienen un deseo por dominar este deporte, dime cómo le haces. O sea, ¿qué necesitarías hacer como cualquier selección del mundo? ¿Qué necesitaría hacer para que no lo consiga? O sea, mucha gente habla de, es que no tienen la tradición. nah, nah. ¿Cuándo eso tiene que importar, no? O sea, No importa, no ¿cuándo? importa ¿Cuándo? porque muchos de los fútboles que hoy dominan, ajenos a los de gran abolengo, pues Sí, salieron de la nada. La sí, otra vez me compartiste un documental de la Liga de Indonesia que tiene tal fervor que no sí, existía hace 20 años. Bueno, lleva 20 años existiendo. claro. Qatar y los Emiratos, que ya todos conocemos a los Al-Alis, los Al-Alis que hay, pero porque siempre están ahí. El Yokohama Marinos, o sea, son ligas de los 90. Claro, Todo el mundo conoce a casi toda la liga estadounidense. sí, O sea, no tienes que tener una tradición, lo que tienes que tener es buenas ideas y ejecutarlas. claro. Incluso Estados Unidos va retrasado acorde al proyecto que tenía. Sí, porque se supone que van a ser campeones para Brasil, si Para no me Brasil, equivoco. el proyecto Q de Carlos Ujú. Queiroz, cuando Estados Unidos hace su mundial, dicen, bueno, la verdad es que sí dimos un poquito de pena, o sea, no nos gustó exponernos como lo hicimos en nuestro mundial Sí, local, tenemos que trabajar. Se sí, hace un proyecto muy ambicioso que no llega todavía a buen puerto porque no, literalmente el proyecto culminaba con Estados Unidos siendo campeón del Mundial de 2014, sí. que a la postre fue en Brasil, o sea, muchísimo antes de que se definiera que era en Brasil, etcétera. Ujú. Entonces Estados Unidos lo tiene en la agenda. Pero ya tuvo roces muy, o bueno, guiños hacia la grandeza o hacia lograr cosas grandes, como aquella confederación desde el 2009, donde Sí, elimina a España, la campeona de ni Europa, más ni menos. y que termina siendo campeona del mundo. Que sí, o sea, le falta alguien que les enseñe a jugar un mundial como tal. O sea, yo creo que esta generación de estadounidenses va a llegar lejos, porque todos juegan en Europa, en buenos equipos. Ni Y siquiera hablamos de eso, sí, incluso, ¿no? sí, ¿no? Hay casi 60 jugadores estadounidenses en Europa. El técnico de uno de los equipos más prometedores del Leipzig, pues es Sí, gringo, sí, 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 y que viene formándose desde abajo, desde el Salzburg. ¿sí? Y está Pulisic,
y está Dest. Y McKinney, Vaya, o sea, sí hay materia, ¿no? O sea, y lo están haciendo bien. Aparte, bueno, solo como dato importante, Estados Unidos toma en cuenta las bases militares que tienen otros lugares como territorio sí, estadounidense. Entonces, por ejemplo, Pulisic en su momento, ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me acaba de ir el nombre, uno que jugó mucho tiempo, si no mal recuerdo, en el Schalke, ajá, jugador, un medio. sí, sí, sí. Ahorita Ahorita, Jermaine Jones, claro, perdón, claro, Jermaine Jermaine Jones, Jones, un rastudillo ahí. sí, ellos salieron de bases militares Si alemanas, no recuerdo, bueno, en Jermaine Jones Alemania, jugó incluso selecciones con límite de edad con Alemania claro, todavía. Y sí, luego sí, 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 va con la porque, mayor a Estados sí, Unidos. porque su papá es de una, bueno, de una base Sí, militar, él se cría en una base militar en Alemania, una base militar estadounidense en Alemania, entonces también tienen sí, eso y todas las razas que viven dentro de su país. vaya. Una de las grandes promesas es Gio Reina, ¿no? Sí, Hijo de Claudio Reina, que pues fue argentino. figura estadounidense, pero realmente pues, son argentinos. Sí, Y quizá antes eso hubiera sido muy mal visto, pero pues en un fútbol global, Estados Unidos no es como que el negrito en el arroz, realmente pasa en todos lados. sí. Ves a la selección suiza y Francesa. pues es una selección del resto del mundo. Ves a Francia y pues Ujú. cuántos caribeños ya hablamos que tiene. Sí. Ves Holanda. a Dinamarca, vaya, Sí. o sea, pasa, pasa. Entonces, Exacto. yo también creo lo mismo. Si, si en algún momento llega a haber un campeón del mundo que no sea de UEFA o de Conmebol, va a ser de CONCACAF. Y ese campeón va a ser, tristemente, Estados Unidos. Sí. Quizá es lo que necesitamos como mexicanos para espabilar un poquito Ujú. y equiparar el fútbol con el negocio. El negocio lo hacemos perfecto hasta que se caiga. Sí. Hasta que se caiga. Hasta que se ¿Cuándo se va acabe a la empezar a gallina de caer? los huevos de oro. Claro, primero, pues yo creo que ya es un calambre bastante severo que las playeras las vendan allá, que el Inter de Miami salga el año pasado y ya se conozca a nivel mundial, y Sí. que aquí, pues el El único que quizá Mazatlán. se conoce, El Mazatlán que sí, sale el año pasado. ¿quién carajo lo conoce, Nadie. no? Es cierto, entonces, La banda del Recodo. bueno, sí, sí, Regresamos. los 43,000 integrantes de la banda del Sí. Recodo y pues algún que otro narco. Sí. Pero, vaya, eso ya fue un rasponcito de lo que puede ser. El Sí. siguiente va a ser que nos van a empezar a ganar títulos de Conca Champions. Sí. Y luego van a ganar títulos de Libertadores. Sí. Y cada vez van a acercarse más a las rondas más cercanas a alzar la Copa del Mundo. Y quizás vayan a ganar una confederación. Sí. Entonces, ya se verá. Creo que quedó muy claro que CONCACAF está ahí, Sí. pisando firme. Y mientras el gigante siga, siga despertando, todavía hay posibilidades para todos los demás. Pero Sí, en el momento que despierte, aguas. 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 Porque va a comenzar a competir para la posteridad. Sí. No va a parar. No, no, por supuesto que no. Va a volverse como la selección femenil, Sí, ¿no? que te sorprende cuando no gana. Totalmente. Me gustó mucho este capítulo, la verdad. A mí también, Dani. Y solo quisiera decir que si no es Estados Unidos quien gane aparte de UEFA o Conmebol, va a ser Japón, de mis acuerdos. Ok, Sí, muy interesante. sí, sí, sí. Yo quisiera postular, si se apura, tal vez Australia. Irónicamente ya lo ¿Cómo? ninguneamos, pero tiene la facultad para hacer un proyecto de ese calibre si quisiera, si Sí, quisiera. Pero también lo veo, o sea, a ver, ya lo veo lejanísimo. O sí, sea, Estados Unidos tendría que ser, o sea, estamos hablando de un periodo quizás de un siglo. sí. Pero Estados Unidos, Japón, los lugares donde hay infraestructura lo podrían hacer, Sí. Y lo podrían hacer, mentalidad y ¿no? demás. Sí, Apelando más a ello, a que no es tanto de tradición, sino de situaciones infraestructurales. claro. Quien lo sepa hacer tiene Y, más posibilidades de colarse en comparación. y nos damos cuenta, o sea, nos damos cuenta por cómo se está moviendo el fútbol actualmente. O sea, vean al París. Tan Tiene fácil. infraestructura, vean el Sí, equipo que tiene. Está cerca de ganar una Champions. Así se los decía. lo va a hacer Sí, según nuestros pronósticos, sí, pero sí vamos más a eso, a que no va a ser fortuito, muy difícilmente vas a ver a un africano ganando. Han tenido selecciones brillantes sí. que son de un mundialito y vamos. Se acabó.
Mismo caso con selecciones como Colombia, Chile, Paraguay, si se Ecuador. quiere, vaya, tienes que tener intenciones y las intenciones definitivamente la tienen países como Estados Unidos. La verdad, lo de Japón y Australia sí los veo muchísimo más lejano, Sí, pero podría ser, podría ser. sí, totalmente. Y pues, no sé, mi Dani, ya con esto Pues concluiremos. concluimos. Quien piense que CONCACAF es una pendejada, deje de escuchar. Sí, No lo sí. queremos Fórmese un criterio. contaminando. Ah, no es cierto, escúchenos. Igual aprendan y se convenzan de lo que Sí. es bueno. Pero bueno, para cerrar, yo quiero decir, CONCACAF es un buen lugar, es un buen lugar para el fútbol. Hay pasión, hay materia prima, hay infraestructura. Solo falta conjugarlo. Divierte, divierte. Sí, o sea, conjugarlo en el torneo grande de la CONCACAF, que es la Copa de Oro, porque si ves como ciertas cosas que Todavía, todavía. de segundo nivel, de tercer nivel, pero digo, si lo conjugas bien, yo creo que se puede llegar a hacer algo grande. Muy bien. Pues concluimos. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo y pues aquí seguiremos. Gracias, Fer. Muchas gracias, mi Dani, un placer como siempre, y no se olviden de seguirnos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Tinder, no, no es cierto. Next videos. No, no es cierto. Que les vaya muy bien. Bye. Gracias.